Vamos a desarrollar una clase de filosofía. Vamos a ver la semana número 3, cuyo tema es disciplinas filosóficas y el problema cardinal de la filosofía. El objetivo de nuestra clase será conocer y identificar las disciplinas de la filosofía y sus cuestiones centrales, sus interrogantes centrales. Vamos a empezar comentándote una película. La película se llama Anomalisa, del 2015. Esta película nos narra la historia de Michel. Michel es un conferencista motivacional muy exitoso. Va a Cincinnati, Estados Unidos, a dar una conferencia, pero en el hotel se pone a pensar, a reflexionar y se da cuenta de que el mundo en el que vive es un mundo donde las personas desean lo mismo. Las personas tienen el mismo rostro, la misma voz, los mismos ideales. Pero en ese momento escucha la voz de una chica que suena completamente distinta. Una chica llamada Lisa, de la cual se enamora. ¿Se enamora por qué? Porque la chica es diferente, la chica es distinta. Además, tiene en su rostro una cicatriz que intenta ocultar con su pelo. Lisa será llamada, pues, por Michel, Anomalisa. Por su anomalía, por su distinción, se va a enamorar de ella, llamándola Anomalisa. Pero Michel al final descubre que Lisa es como todas las personas, piensa lo mismo, tiene los mismos ideales, tiene el mismo rostro, la misma voz, y al final la deja. Pero en una escena, Michel está observándose y su rostro se le cae. Se da cuenta de que no es un humano, de que no es una persona. Se da cuenta que es un muñeco, que es un juguete y que existen fuerzas externas, fuerzas extrañas que lo dominan y lo someten. Imagina lo mismo, usted que me está mirando. Imagínese que está en el baño, está observándose, está que se mira al espejo y se le cae el rostro y descubre que es un muñeco. Imagínate que descubres que eres un juguete y que existen fuerzas extrañas que te dominan. O sea que el destino está determinado. Que lo que tú llamas realidad solamente es una ficción, es una ilusión, una mentira que se ha construido para someterte, para dominarte. En ese sentido, la filosofía se puede interrogar sobre qué es lo real. Se puede preguntar la filosofía, ¿existe la libertad? De esa manera, ingresamos al tema de el dominio de la filosofía. O sea, nos preguntamos qué temas son de competencia de los filósofos, qué temas son del dominio de los filósofos. ¿Mm? Ante esto, el filósofo peruano Salazar Bondi nos dirá que al revisar, al estudiar las obras de los filósofos, de los distintos filósofos, vamos a comprobar al mismo tiempo la reiteración de ciertos temas centrales que van a ser verdaderos pivots de la reflexión de todos los pensadores a través de los siglos. ¿Eso qué significa? Significa que los filósofos en el transcurso de los siglos van a abordar temas centrales. O sea, los filósofos se van a preguntar sobre la realidad, qué es lo real. Se van a preguntar sobre la ciencia, ¿qué es la ciencia? Se van a preguntar sobre el fundamento del conocimiento, sobre la felicidad también se van a interrogar, como también sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? De esa manera, vamos a hablar de esos campos, ¿sí?, llamadas disciplinas filosóficas. Claro, y tú te preguntas, ¿y qué son las disciplinas filosóficas? Allá, vamos a definirlas de esta manera. Vamos a decir que es el conjunto de diversos saberes a los que se orienta la reflexión filosófica. O sea, la reflexión filosófica se puede orientar al tema, al saber de la realidad, al tema del hombre, el conocimiento, la verdad, la ciencia, los valores, la felicidad, la moral, la belleza, la justicia y así. Entonces, el día de hoy vamos a hablar a grandes rasgos de estas disciplinas filosóficas. La primera
será llamada antropología filosófica. Y creo que con el nombrecito lo recuerdas. Antropo es hombre. Ya. Y sabemos pues que la antropología es el estudio del hombre, pero la antropología filosófica es el estudio filosófico, la reflexión filosófica acerca del hombre. De esa manera, nos podemos interrogar de dónde ha provenido el hombre, cuál es el origen del hombre. Y hablaremos de Dios, o hablaremos de una evolución natural. De esa manera aparecerán posturas o teorías como el creacionismo, el evolucionismo, ya está. Como también se van a manejar conceptos que vamos a ir entendiendo como esencia humana, alienación, ¿sí? Otras preguntas vinculadas a la antropología, que es el hombre. De hecho, pues que si preguntamos qué es el hombre, un perro no es pues un ser que pueda reflexionar, pueda pensar, ¿no? Entonces de esa manera comprendemos que el hombre es el único ser que puede pensar. Es por eso que Aristóteles decía, el hombre es un animal racional, es un ser pensante. Entonces esa sería una respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? Diría Aristóteles, el hombre es un animal racional, ya que es el único que reflexiona, piensa, razona, eso en términos de Aristóteles. Otra pregunta sería, ¿cuál es la condición humana actual? Entonces, en resumen, la antropología filosófica estudia al hombre. Ahora hablemos de la nociología. La nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento. También existen conceptos que vamos a estudiar, como el tema de la experiencia, el tema pues de la verdad, la razón, ¿no? Corrientes como el escepticismo, así. Ahora, una de las preguntas que se formula el filósofo en este campo llamado nociología es ¿qué conocemos de las cosas? ¿Su apariencia o su esencia? Ante esto, observamos que el lápiz es sumergido en un vaso con agua y la percibimos partida, ¿sí? Percibimos un lápiz partido, roto. Entonces, ¿podemos conocer las cosas tal como son, la esencia de las cosas, o solamente conocemos lo superficial, lo aparente? Una pregunta de la nociología. Otras preguntas podrían ser, ¿qué podemos conocer? ¿Qué podemos conocer? Como también, ¿cuál es el origen de nuestro conocimiento? También, ¿qué es la verdad? Otra disciplina será llamada nociología. La nociología, hemos dicho que analiza el conocimiento, pero la epistemología analiza el conocimiento científico. Ya. Entonces, la nociología estudia el conocimiento de forma general, amplia, y la epistemología se centra en el conocimiento científico, o sea, en la ciencia, es mucho más específica. Ya está. Entonces, se van a analizar conceptos vinculados a la ciencia, a revolución científica, paradigma científico, la pseudociencia, ¿sí? El método de la ciencia y interrogantes que se formula el filósofo en este campo es ¿en qué se diferencia una ciencia de una pseudociencia? Si pensamos en la astrología, si pensamos en la astrología o si pensamos en Galileo, que a través de su telescopio observa la órbita de Júpiter. Sabemos que la astrología es una pseudociencia, ya que se basa en creencias que no están justificadas, mientras la actividad de Galileo es científica, ya que pues está sustentada en observaciones, en la experiencia, en teorías, en comprobaciones. Otras preguntas en este campo es la ciencia, cuál es el método de la ciencia y cómo se desarrolla la ciencia, cómo progresa la ciencia. Continuemos. Ahora hablemos de la axiología. La axiología es la disciplina que va a analizar el tema de los valores, ¿sí? La valoración. La valoración de ciertos objetos. Pueden ser pinturas, pueden ser esculturas, ¿sí? Y los temas que va a abordar, pues, la axiología
todas vinculadas a los valores, ¿no? Juicios de valor, lo valioso, criterios de valoración, las tablas, ¿no? Las tablas de valores, es decir. Entonces, en la nociología, el filósofo se va a preguntar, ¿quién determina el valor de las cosas? ¿El sujeto determina el valor de las cosas o es el objeto el que tiene un valor en sí mismo? Por eso, una de las preguntas será también, ¿las cosas valen porque nos interesan? ¿O las cosas nos interesan porque valen? ¿Mm? ¿El valor depende del sujeto o el valor se encuentra en el objeto y nosotros vamos descubriendo el valor, así como descubrimos el valor del conocimiento, el valor de estudiar, el valor de la física, ¿sí? De repente, desde pequeños no nos gustaba la física en la escuela, en la secundaria más aún, ¿no? Sí, en los colegios nacionales, ya pues en el cuarto grado, quinto grado, pues llevan algunos física, entonces luego van descubriendo en la academia, ¿no? El valor de la física, entonces ¿las cosas valen porque nos interesan o las cosas tienen un valor en sí mismas? ¿No? Son preguntas que se formula en la axiología. Y mira, otras interrogantes serían, ¿qué es el valor? ¿Por qué algo es valioso? ¿Y qué carácter poseen los juicios de valor? ¿Mm? Ahora, hablemos de la estética. De hecho, que usted, esa palabrita lo ha escuchado bastante. La estética está vinculada a la, sí, exacto, está vinculado a la belleza. Y el filósofo va a reflexionar sobre esto, sobre lo bello. ¿Mm? De esa manera, conceptos que se vinculan será pues experiencia estética, la belleza, el arte, la creación estética. ¿Mm? Una de las interrogantes que el filósofo tiende pues a debatir en el campo de la estética es, ¿la belleza está en el objeto o en el sujeto? ¿Mm? La belleza se encuentra en las cosas, en las pinturas, en las esculturas, ¿sí? O la belleza depende de la emoción del sujeto o depende del ideal. ¿Mm? De esa manera, la estética también pues se va a preguntar qué es lo bello, se va a preguntar qué es el arte, se va a interrogar cómo se produce la experiencia estética. Ahora hablemos de la ética. Sí, la ética es la disciplina filosófica que va a analizar la moral. Y hablar de la moral es hablar de estos temas. Es hablar de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, hablar de la libertad, hablar de la felicidad. Entonces, en este campo, el filósofo se puede formular la siguiente pregunta. ¿Quién establece qué es lo bueno o qué es lo malo? Lo bueno y lo malo es algo que ya está implícito en el mundo, o de repente existe en nosotros pues una lucha interna de dos fuerzas cósmicas entre el bien y el mal, así como el yin yang, ¿no? ¿Sí? La luz y la oscuridad. O tal vez lo bueno y lo malo tiene que ver con una cuestión cultural. ¿Mm? Lo bueno y lo malo tendrá que ver con lo que establece cada sociedad, cada cultura. Bueno, van a ser interrogantes que vamos a ir debatiendo y conociendo pues más adelante cuando abordemos ampliamente el tema de la ética. Otras preguntas que se formula el filósofo en este campo es ¿qué es el deber? ¿Mm? ¿Qué es el bien? ¿Cuándo un acto es moralmente bueno, en otras palabras? También, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Ahora hablemos de la filosofía política. La filosofía política analiza básicamente el tema de la justicia social, como también el tema del deber, el tema de la democracia, el tema del poder, el tema del gobierno, el tema de la ciudadanía, los derechos humanos. Son temas, como te decía, vinculados a eso que es la filosofía política. Entonces, interrogantes que se formulan los filósofos serían estos. Mira. ¿En qué se fundamenta el poder de un gobernante? El poder de un gobernante se fundamenta
en la fuerza, en la autoridad, se fundamenta de repente en el carisma, en hablar bien, en ser un gran orador y manipular pues a la gente, o tal vez se fundamenta en la legalidad. A través de la Constitución se legaliza lo que digamos es la justicia, ¿no? La justicia que más está inclinada para un grupo y no para el otro. Entonces, también preguntas que se puede formular el filósofo en este campo es ¿qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? Perdón, ¿qué es la justicia? También, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Sí? Como también, ¿qué legitima el poder de un gobernante? Como lo hemos comentado, ¿no? ¿Qué legitima el poder de un gobernante? Hablemos de la ontología también. La ontología. La ontología es la disciplina filosófica que va a analizar el tema de lo real, la realidad, lo que el filósofo también llamará el ser. El ser. Recuerda, esta palabrita, ser, quiere decir realidad o lo real. Entonces, el filósofo, en este campo, ontología, va a hablar de la materia, del cosmos, el universo, el mundo, la existencia, la nada, el principio de las cosas. Los primeros filósofos, lo habíamos comentado en las primeras clases, que hablan del principio, el arché, el principio del todo. Y recuerda que Tales de Mileto nos decía que el principio de la cual surge todo es el agua, la humedad. Ya está. Están entonces estos filósofos que debaten sobre esto en el campo de la ontología. Entonces, una de las preguntas que se formula el filósofo sería, ¿cuál es el principio o fundamento de todas las cosas? Ya está. Los primeros filósofos, te comentaba, hablan del arché, el principio, como tal es el agua. Nos hablan que el principio es Dios, que Dios ha creado, ¿no? El universo y todo, que el mundo es material para algunos, ¿no? O también hablar del fundamento de todo es hablar del ser de las cosas, ¿no? Otras preguntas que se formula el filósofo es ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Por qué existe el ser y no la nada? ¿Qué es lo primario, Dios o la naturaleza? De esa manera, vamos a ahondar más en esta disciplina con una pregunta que se va a formular el filósofo materialista Federico Engels, un filósofo que va pues a plantear que la historia de la filosofía ha sido una lucha constante entre materialistas e idealistas. O sea, en el fondo podemos decir una lucha constante entre ciencia y religión. ¿Sí? Engels nos plantea, para entender esto, chicos, nos plantea que el problema fundamental, el problema cardinal de la filosofía es este. ¿Qué relación existe entre el ser y el pensar? Vamos a ir entendiendo poco a poco esto. ¿A qué se refiere Federico Engels cuando habla qué relación existe entre el ser y el pensar? Esta pregunta puede ser formulada de manera más sencilla de esta manera. El mundo fue creado por Dios, o existe desde la eternidad. En otras palabras, la materia es producto de un espíritu, o sea, de un Dios, o el espíritu, Dios, es producto de la materia. En otras palabras, podemos decir, ¿es cierto que Dios ha creado al hombre o el hombre ha creado a Dios? O sea, la discusión que se va a dar, pues, entre los filósofos. Como también será, ¿qué es lo primario? Como hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo primario? ¿Dios o la naturaleza? Ante esta pregunta, ante estas interrogantes, ¿qué es lo primario? ¿Dios o la naturaleza? En términos más puntuales,
van a aparecer, como te comentaba, dos campos que estarán en pugna, en lucha, en contradicción en toda la historia del pensamiento filosófico: idealismo y materialismo. ¿Mm? Vamos a ver que son concepciones distintas, son posturas completamente distintas, y vamos a comentarlas. Primero hablemos del idealismo. ¿Cómo piensa o qué sostiene pues un filósofo idealista? Un filósofo idealista sostiene que lo primario es Dios, claro, que puede ser entendido como el espíritu también, como la idea o el pensar en este caso, ¿no? Y las imágenes nos dicen mucho, ¿no? Dios es lo primario, entonces Dios ha creado todo, ¿sí? Todo está en función a Dios. Eso quiere decir que el mundo, la materia, es producto de un espíritu, de un Dios. En otras palabras, la naturaleza fue creada por Dios. Ya está. Como también el mundo existe si es percibido por una conciencia. Algunos filósofos van a afirmar, ¿no?, que Dios es una conciencia universal y Dios percibe el mundo existe. Un ejemplo sencillo sería, así como usted siente que hace calor, entonces existe que hace calor. Existe el calor. O sea, si usted piensa que hace calor, usted siente que hace calor, el calor existe, es real. Pero te diría, pues, el filósofo te diría: oye, deja de pensar en que no hace calor, ¿sí? Deja de pensar en eso y va a desaparecer el calor, ¿no? Todo se encuentra en tu conciencia, en tu mente. La realidad existe si la percibes, si la sientes. Y Dios, diría, pues una conciencia universal, Dios percibe el mundo y el mundo existe, ¿no? Esa sería una tesis, pues, como te comentaba, idealista. También el filósofo idealista sostiene que Dios es lo principal, lo primario de todas las cosas, ¿no? Ya está. La conciencia, ¿sí?, el pensamiento, el pensar, es producto del alma. Claro, para el idealista, que tú puedes pensar, razonar, no sentir, emocionarte, es porque tienes, ¿no?, una realidad espiritual, llamada pues alma, ¿sí? Eso significa que el alma existe independiente al cuerpo. Claro, tu cuerpo es mortal, tu cuerpo, ¿no?, muere y tu alma, pues, como en las películas, ¿no?, sale del cuerpo, ¿no? Claro, eso es una visión religiosa, idealista. En ese sentido, los filósofos idealistas se van a apoyar y a la vez van a apoyar a la religión. Claro, las tesis idealistas entonces están vinculadas pues a la religión. Se sustenta el idealismo generalmente en la religión. Ahora, hablemos de las tesis, de los planteamientos del filósofo materialista, ¿no? El filósofo materialista sostiene que lo primario es la naturaleza, la materia, el ser. Claro, de esa manera el mundo, la naturaleza es eterna, existe desde siempre. O sea, no hay principio ni final. De ahí pues esa tesis, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma constantemente. ¿Te das cuenta? Además, el mundo existe independiente de las conciencias. Tú puedes pensar en el universo, estudiar el universo, y eso no quiere decir cuando nosotros desaparecemos, también desaparece el universo. Cuando dejo de pensar en el universo deja de desaparecer, eso no existe. Claro, eso es un error. O sea, el mundo existe, aunque tú lo pienses o no lo pienses. Los problemas en Siria, en Norteamérica, en Japón, en China existen, aunque los estudiemos o no los estudiemos, lo pensemos o no lo pensemos. ¿Te das cuenta? Por eso el mundo, la realidad material, existe independientemente de las conciencias. ¿Qué más? El filósofo materialista sostiene que Dios es una creación del hombre. Claro, los hombres han creado dioses, los griegos, los egipcios, los mayas han inventado a sus dioses. De esa manera, también el filósofo materialista nos dice que la conciencia es producto
del cerebro. Claro, el pensamiento, la imaginación, las ideas son producto de la materia más desarrollada, que es el cerebro. La conciencia, entonces, la conciencia depende de el cuerpo, de la materia, ¿sí? Del cerebro. ¿Está? Y con esto, chicos, con esto, chicas, el filósofo materialista se sustenta, se sostiene generalmente en la ciencia, en los avances de la ciencia. El filósofo va corroborando sus tesis, afirmando sus tesis, ¿no? En ese sentido, el problema cardinal de la filosofía que formula Federico Engels nos plantea lo siguiente, mira, idealismo y materialismo son dos concepciones filosóficas completamente distintas. El idealismo es una concepción general del mundo que afirma que la primacía de lo espiritual sobre lo material, pero el idealismo filosófico es una concepción general del mundo que sostiene la primacía de lo material sobre lo espiritual. Muy bien, de esa manera, al hablar de disciplinas filosóficas, vamos a recordar esto, chicos, vamos a recordar esto, la ontología estudia el ser, recuerda. La antropología filosófica estudia al hombre. La nociología estudia el conocimiento. La epistemología, la ciencia. La axiología, los valores. La ética, la moral. Esto es la moral. La estética estudia lo bello. La filosofía política estudia el poder. Ya está. Y en la ontología, hemos dicho, pues, se ha planteado, según Federico Engels, que la historia de la filosofía pues, es una lucha constante entre estas dos concepciones del mundo, materialismo e idealismo. De esa manera, hemos recordado lo que se ha ido desarrollando en esta clase. Muchas gracias, me despido.